Bendiciones, muchas bendiciones. Hoy es un día muy esperado, un día muy anhelado. Hoy es el día que nos está regalando el Señor. Hoy empezaremos el segundo libro de los Salmos. Venimos desde el primer momento que empezamos el estudio de los Salmos a estudiar desde el Salmo 1. Ayer concluimos el primer libro de los Salmos con el Salmo 41. Hoy estudiaremos el Salmo 42. Empezaremos el segundo libro y empieza con el Salmo 42. Y yo quiero que empecemos con oración. Antes de orar, quiero saludar a tantos amados, muy amados, que se están conectando en los estudios. Gente muy amada en mi corazón. Tengo años de no verlos, pero que son muy amados, muy, muy amados. Está uno de mis primos, que es un siervo de Dios. Y me dijo, me voy a conectar. Me recordé de mi niñez y de muchas cosas muy lindas. Oremos. Amado Padre que estás en los cielos, te imploro, Señor, que de tu corazón vengan ríos hermosos, poderosos de agua viva, y que sean muy saciados y muy bendecidos todos mis amados hermanos. En el nombre todopoderoso de Jesús. Amén. Mencionamos que los 41 salmos escritos por David llevaron una dicha y una bendición. Mencionamos que hay 3 salmos muy unidos, y si se estudian de esa manera, la revelación de la gloria del Señor será con nosotros si nuestro espíritu es recto. Salmo 22, que habla de Jesús en la cruz y su resurrección, el buen pastor. Salmo 23, que es el gran pastor, donde todos los nombres compuestos del Antiguo Testamento, Jehová Jireh, Jehová Shalom, Jehová Roy, Jehová Nisi, Jehová Shama, Jehová Makadesh, etc., están revelados. Hemos mencionado que en ese salmo Él nos agarra como sus ovejas, pero luego cambia y nos sienta en mesa, nos da la bienvenida, unge nuestra cabeza, es dar la bienvenida, y pone mesa delante de nuestros angustiadores. Y el Salmo 24, que es el Salmo del príncipe de los pastores. Medita esos 3 salmos. Ahí están todo el recorrido que hemos venido haciendo y están registrados en el canal de YouTube, Apóstol Byron Walter 2020. Y son para usted. Reprodúzcalos, páselos por sus medios. No haga lucro, sí, pero reprodúzcalos, porque le van a ser de bendición. Hemos mencionado también al estudiarlos que el Salmo 38 está unido con el 39, 40 y 41. Es una expresión de muchísimo amor estudiarlos así, porque es ver al gran Dios de los dioses, al único y sabio Dios, al que de tal manera nos amó, que dio a su único Hijo, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero hoy entraremos al segundo libro. Ya no lo escribe David. Él escribirá en otros momentos, los salmos que seguiremos viendo. Escribió aproximadamente 75 salmos, David. Y hay 7 escritores de los salmos. También hemos mencionado que el Señor Jesús le abrió la ley, los profetas y los salmos, abriéndoles el entendimiento a sus discípulos en la obediencia de estar en Jerusalén. Atrio, lugar santo, lugar santísimo. Hemos dicho que hay salmos de deprecación, y son 7. Hay salmos de extremada alabanza y adoración. Pero también hay salmos mesiánicos, preciosísimos. Hoy
al ver el Salmo 42 que inicia el segundo libro, tengo que mencionar o tenemos que ver, que es un solo Salmo 42 y 43. Así como el Salmo 1 y el Salmo 2 son un solo salmo. El Salmo 1 es el Salmo del hombre maravillosísimo que él es Jesús, que nunca anduvo en camino de pecadores, ni en consejo de malos, ni en silla de escarnecedores. Ahí se habla que medita en la ley de Jehová de día y de noche, como el árbol plantado junto a las corrientes de aguas vivas. Ponga atención, porque al empezar el segundo libro volveremos a ver las corrientes de aguas, porque tiene un concatenarse. Y así como vimos en el Salmo 1, que es el hombre de la palabra que medita en ella de día y de noche, y en el Salmo 2 es el hombre de la unción, porque la palabra nos va a ayudar si nos rejuvenecemos el entendimiento. Cambiamos las figuras de nuestro entendimiento para tener una mentalidad conforme a la mentalidad de Dios. Por eso concluyó el último salmo del primer libro: bienaventurado el que piensa en el pobre. O sea, si su mentalidad viene a ser como la mentalidad del gran Dios, que de tal manera nos amó. Es que la palabra misericordia es pensar y actuar a favor de aquel que no tiene ningún valor. Solo Dios tiene ese atributo. Nos quiere dar que nos parezcamos a Él. Así que entremos al primer salmo del segundo libro, que es el 42. Dice así, su parte inicial, que es parte de la revelación: al músico principal, Masquil, de los hijos de Coré. El músico principal, entendido en la alabanza, pero mencionado músico principal, Asaf, Etán, Jedutún, por el hecho de tener hijos. Y en familia loaban, magnificaban y ponderaban el nombre del Señor. Bienaventurado el ministro que se afana por tener el reflejo de la imagen de Dios. Y el deseo del Señor es llevar hijos a la gloria. Tuyos eran y me los diste, y de los que me diste ninguno perdí. Se perdió el hijo de perdición porque no era de los míos. Bienaventurado el ministro que nunca habla mal de sus hijos ministeriales. Bienaventurado el ministro que nunca los difama con otros ministros, porque saben que son valiosos a los ojos de Dios. Bienaventurado el ministro, como cuando Pablo escribió y dijo: para que la verdad de Dios llegara a vosotros. Que Dios nos bendiga para eso. Y que en tu casa ministerial tú seas un adorador, como Jedutum, que significa el que alaba. Jedutum y Etán son la misma persona. Así que aquí el músico principal va a entonar el primer salmo del segundo libro, que va unido con el Salmo 43. El 42, 43 van unidos. Y dice masquil, que significa hay sabiduría en el recorrido de estos versículos. Masquil significa sabiduría. Sabiduría. Esa sabiduría que tienen las canas, esa sabiduría que tiene el hombre prudente, esa sabiduría que tiene la mujer sabia, que hay que estar aprendiendo de esas generaciones. Cuando estudiamos uno de los salmos, le dediqué a los hombres canos que han servido en el reino esa predicación. Y hoy le dedico al Señor mi Dios la meditación de este día. Se lo dedico al Padre, todo mi ser, porque Él es el más grande de los adoradores y el más sabio. Oh profundidad de la ciencia, la sabiduría de Dios, dijo el perito arquitecto cuando alababa su grandeza. Y lo tercero, en el enunciado de los hijos de Coré. ¿Quién fue Coré? Muchos de ustedes lo saben, quizás algunos no,
Coré fue uno de la tribu de Leví. La tribu de Leví habían 3 familias: Gersón, hijo de Leví; Merari, hijo de Leví; y Coat, hijo de Leví. Estos 3 estaban encargados, por elección divina, de cuidar el santuario. El santuario fue puesto en el desierto después de haber estado 1 año en el monte Sinaí. Y al cabo de 1 año, en el Éxodo 40, está como 7 veces se repite, como Jehová le dijo. Así lo levantó Moisés. Por eso es considerado, y lo dice la carta a los Hebreos, fiel como siervo. Él no ilucubró nada. Él levantó el santuario exactamente como el modelo que Dios le mostró en el desierto, en el monte. Sinaí quiere decir desierto. Y ahí estaban ellos, y de la tribu de Coat habían varias familias, o de la familia de Coat habían varias familias. Moisés venía de uno de los coatitas, su padre Amram, su hermano Aarón de igual forma, su hermana María de igual forma. Pero también había un pariente de la misma familia llamado Coré. En el libro de Números se menciona que Coré se subleva. Fíjese que el santuario estaba en el centro, 25 kilómetros aproximadamente de una de las tribus a la otra. Era el área que ellos ocupaban. Las tribus estaban 2,000 codos de distancia. El codo es una medida bíblica, aproximadamente 50 centímetros. 2,000 codos apartados del santuario. No como muchas pinturas vemos que todo pegadito. No, señor. Hay que estudiar las escrituras. Y 12 banderas, una de cada tribu, rodeando el santuario. Pero quienes vivían cerquita del santuario era la tribu de Leví, en sus 3 familias. Y en la parte del sur, ahí estaba el lugar que le correspondía a Coré. Y Coré empieza a molestarse. Coré empieza a desear ser el líder. Por eso en el libro de Judas dice la contradicción, porque quiere contradecir el mandato divino. Él ve que Moisés es el líder, él ve que Aarón, su hermano mayor, es el sumo sacerdote, que María, su hermana, profetiza igual que sus 2 hermanos. Profeta, no profetiza, profeta. Por eso uno de los salmos que veremos, condujo a Israel por el desierto a través de María, Aarón y Moisés. El esposo de María, Ur, que fue uno que les sostuvo los brazos cuando Moisés se cansó en el monte. Y Coré empieza a desear el lugar que no le corresponde. Contradicción, una rebelión. Para no ser muy extenso, la tierra se los traga. Desafortunadamente, nadie se cae solo. Contaminó de las tribus que estaban un tanto más cercanas, contaminó a 2 hijos de Rubén. Esa contradicción contaminó a 250. Y entonces el Señor le dice a Moisés que se aparte el resto del pueblo. Y la tierra se tragó a esos 250. Y bajaron vivos al Seol. Por eso que sabemos en la Biblia que el infierno está en el centro de la tierra. Descendieron vivos. Pero no hay otro Dios como el Dios nuestro, tan lleno de misericordia. Porque aunque Coré entró a una tremenda rebelión, y esa rebelión produjo que la tierra se los tragara, hubieron hijos de Coré que Dios los guardó. Por eso el Deuteronomio dice, cuando pequen los padres, no pagarán los hijos. Y cuando pequen los hijos, no pagarán los padres. Sí hay pecados que dañan. Por ejemplo, la idolatría es un pecado terrible que daña. Y a la 4ª generación se extinguen las familias. A menos de que haya uno que se arrepienta y se vuelva al Señor pidiendo misericordia y entre en pacto con el Señor. Y un pacto nuevo rompe un pacto antiguo.
Así que estos hijos de Coré, y tendremos salmos que vamos a meditar de los hijos de Coré, ellos vivían una gratitud porque la mano de Dios, pese a que su padre se había revelado, los había cuidado, los había salvado, los había protegido y los había hecho perpetuarse. Y este primer salmo del segundo libro, 42, unido con el 43, habla de un momento difícil porque ellos están en cautividad. Esa cautividad vino, dice el libro de las Crónicas, porque Dios les mandó profetas y no quisieron arrepentirse del pecado que estaban llevando a cabo en Jerusalén. De muchos de los profetas que envió, profetizó Isaías 700 años antes del Señor Jesús. Profetizó Jeremías y él vio cómo llegaron los escuadrones babilónicos y se llevaron cautivos a los de Jerusalén. Y ya en cautividad Ezequiel profetizó lo terrible que eran los enemigos de Babilonia con aquellos que habían sido llevados cautivos. Dentro de los cautivos estaban muchos de los hijos de Coré. Y este salmo es escrito precisamente en ese momento. Y dice así: como el siervo brama por las corrientes de las aguas. Recuerda que el Salmo 1 empezó como los ríos de agua viva. Solo que aquí dice como el siervo brama por las corrientes de las aguas. Así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Los siervos cuando braman por las corrientes de las aguas los hacen por dos cosas. Número uno, porque tienen sed. Y número dos, porque cuando son perseguidos en cuadrillas de perros por cazadores, ellos saben que si se meten a las aguas, a las corrientes de las aguas, la huella se va a perder. Y el olfato de los sabuesos, de sus perros perseguidores, ya no la van a poder seguir. Así están los hijos de Coré. Ya habla uno, el que está componiendo el salmo. Están en tiempo de cautividad. Pero está diciendo, todos estos que me persiguen, va a llegar un momento que se me siguen persiguiendo y yo encuentro los ríos de Dios. El rastro que siguen siguiendo lo van a perder, pero ellos no se pueden meter en el río de Dios. El río de Dios no es para los impíos, como dijo el Señor Jesús en el Evangelio que escribió Juan. Os enviaré al otro Consolador. El mundo no lo recibirá, pero vendrá sobre vosotros. Estará con vosotros. Estará en vosotros, sobre, con, en. Pero los impíos no lo podrán tener. Y cuando descendió la gloriosa persona del Espíritu Santo para venir a estar con la iglesia, por un espíritu somos bautizados en un cuerpo, dice 1 Corintios 12. Lo que nos une, amados, es el Espíritu Santo y somos miembros del cuerpo. Cuando descendió, todos dijeron, están borrachos. Lo que tienen es una borrachera. Y blasfemaron contra el Espíritu Santo. Pedro se puso de pie con los 11 restantes apóstoles. Dijo, no están ebrios. Son las 9 de la mañana. Este es el cumplimiento de lo que dijo el profeta Joel. Y en los postreros días derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Esto es lo que está diciendo el Salmo. Están viviendo los hijos de Coré en este momento histórico, en un tiempo de cautividad. Ya los escuadrones de Babilonia se habían llevado cautivos en 3 incursiones a los moradores de Jerusalén. Habían destruido el templo. Habían quemado la ciudad. Y él está diciendo como el siervo, brama por las corrientes de las aguas. Así clama por ti, oh Dios, el alma mía.
Mi alma tiene sed del Dios vivo, de ese Dios glorioso. ¿Cuándo vendré y me presentaré en esos ríos de aguas? Fueron mis lágrimas de día y de noche mientras me dicen los que hayan llevado cautivos, riéndose y burlándose: ¿Dónde está tu Dios? Ese tiempo de la cautividad, los de Babilonia, vamos a ver otro salmo, cómo se burlaban de ellos. Dios te llamó para ser lleno del Espíritu Santo. Dios nos llamó para que fluya la gloria del río de agua viva. No te llamó para que te cautive el diablo, ni para que te cautiven los demonios. Si X, C o Y, Z situación pasó a tu vida, como terminamos el primer libro, Salmo 38, 39, 40, 41. Si vino algo a tu vida, el camino está abierto, la puerta está abierta. Y al corazón contrito y humillado no desprecia al Señor. Él es bueno. No hay nadie como Dios, lento para la ira y grande en misericordia. Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí. ¿De qué se recuerda? De cómo yo fui con la multitud y la conduje hacia la casa de Dios. Estos eran de los sacerdotes que ministraban en el templo. Y ahora en cautividad, sintiendo que mucha gente ingrata los está ofendiendo, burlándose de ellos. ¿Dónde está tu Dios? Entonces lo traeré a mi mente. Como fuimos en fiesta y los conduje con voces de alegría y de alabanza en el pueblo en fiesta. Y luego se habla a sí mismo, estando en cautividad, perseguido por aquellos que le dicen: ¿dónde está tu Dios? Y se habla y se dice a sí mismo: ¿por qué te abates, oh alma mía? Y te turbas dentro de mí. Espera en Dios, porque aún he de alabarle. Salvación mía y Dios mío. Recuerda que la palabra salvación, siempre que la leas, es Jesús. El significado del nombre de Jesús es salvación. Alma mía, vuelve a reposar, porque aunque los hombres seamos infieles, los seres humanos, Dios no es infiel. Él permanece siendo fiel. Y sé que nos va a sacar de cautividad. Y lo anunció Jeremías y lo anunció Ezequiel: nuevamente volverán los redimidos de Jehová. Y volverán a Sión. Sión quiere decir alturas, pero también quiere decir alabanza estridente. Volverán a Sión cantando, y gozo perpetuo tendrán sobre sus cabezas. Tendrán gozo y alegría. Así que, alma, yo sé que de nuevo Él despertará su espíritu, Él despertará su palabra, Él despertará ministros como Esdras, Nehemías, como Zorobabel, como Josué. Él despertará a un Ciro. Tendrá que hacer un edicto para que vuelvan los que están cautivos y adoren y exalten al Señor. Así que, alma mía, yo vivo en esa esperanza de que el Dios Todopoderoso restaurará los muros quemados y las puertas destruidas. Dios mío, mi alma está abatida en mí. Me acordaré, por tanto, de ti desde la tierra del Jordán. Él en cautividad dice: me recordaré de las tierras del Jordán. Jordán quiere decir descender. Cuando estudies las Escrituras, estudiarás en el capítulo 10 del Evangelio de Lucas que descendió un hombre de Jerusalén. Y al descender, los ladrones lo dejaron medio muerto. Descendió un sacerdote, descendió un levita. Pero tú vas a estudiar que un samaritano. Y los samaritanos eran conocidos por tener dos naturalezas. Eran hebreos, pero eran descendientes también de pueblos que había llevado el rey de Asiria. Así que los demás judíos lo miraban de menos. Sin embargo, hay alguien, el buen samaritano, el que es perfectamente Dios, el que es perfectamente hombre, tiene dos naturalezas.
Y él descendió. Y cuando vio al medio muerto, tuvo compasión. Y derramó toda su botella de vino, esa es su sangre. Derramó toda su botella de aceite, esa es su naturaleza. Y vendó sus heridas. Lo subió al caballo. Lo llevó al mesón. Les dijo el mesonero, que es una figura del Espíritu Santo, cuida de él. Recordaré del Jordán que desciende. Entra por el lago que tiene una forma de corazón. Galilea, que tú vas a estudiar las Escrituras y es conocido con 3 nombres. Galilea, el lago de Galilea o el mar de Galilea, que quiere decir circunferencia. Genezaret, que quiere decir jardín de Dios. Tiberias, que quiere decir sí. Los romanos creyeron que eran de él, que era de ellos, pero no. El Jordán entra por el lago o mar de Galilea, viene en una depresión bajando más bajo que el nivel del mar. Empieza más o menos en una altura de unos 592 metros, va descendiendo, pues se llama descender, hasta llegar al mar muerto. El mar que para mucha gente no sirve, pero que Dios lo va a sanar, dice el libro de Ezequiel. Y que en valor económico es exageradísimo por los minerales que tiene. Así descendió del cielo el Todopoderoso, Galilea, para mostrarnos su amor, su pacto, circunferencia, su pacto, para descender hasta lo más bajo y salvar a los pecadores, de los cuales Pablo dice, yo soy el primero, y hacer los príncipes. Recordaré del Jordán, de los hermonitas. El Jordán nace arriba del mar de Galilea, pequeña fluidez cuando desciende la nieve, ahí empieza un río que pareciera que no es importante, pero es importantísimo. Sin ese río no habría torrentes fluviales en la tierra de Dios, la tierra santa. Son tan llenos de bondad las verdades divinas que aún los árabes beben de ese río. Y en el monte Hermón aparece. Desde el monte Mizar. Mizar quiere decir chiquitillo, pequeño. Así empiezan las cosas de Dios. Nunca desprecies el día de los humildes comienzos. Un río que viene a ser el caudal para llenar al Jordán, para llenar a Galilea, para llenar el resto de los sembradíos. Así es el amor de Dios. El reino de los cielos es semejante al grano de mostaza. ¿Quién diría que un niño nos es nacido y el principado sobre su hombro, y será llamado Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz? Pero lo hemos sin atractivo para que lo deseemos, experimentado en quebranto. Escondimos de él el rostro, menospreciado, pero él es el Rey. Descendió de la gloria para darnos vida y vida en abundancia. Y el camino está abierto para los que quieren, en tiempo de cautividad, volverse al Señor. Un abismo llama a otro abismo a la voz de tus cascadas. Así empieza, pequeños depresioncitas, el río Jordán. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Calor en el cercano oriente es terrible. Cuando viene la depresión y se llega a 380 metros bajo el nivel del mar, es un calor terrible. Pero ahí está el Jordán, inundando aquel que el desierto y la soledad le ha quitado el gozo. El pecado ha venido y ha dañado. Pero hay un río de la sangre que descendió. Hay un río del Espíritu que sigue descendiendo. Y hay un río de revelación como nunca que sigue descendiendo para cambiar nuestro lamento en baile. De día mandará Jehová su misericordia y de noche su cántico estará conmigo y mi oración al Dios de mi vida. En tierra de cautividad, los enemigos perversos diciendo, ¿dónde está tu Dios? ¿Dónde está su pacto?
Diré a Dios, roca mía. Y la palabra roca es pastor. Diré a Dios, roca mía, ¿por qué te has olvidado de mí? Le diré a aquel que me tiene esculpido en las palmas de sus manos. Le diré a aquel que 7 veces le golpearon su cuerpo. Claro, 39 latigazos, pero 7 áreas particulares derramó su sangre preciosa. ¿Por qué te has olvidado de mí? Y recibiremos la realidad. Nunca me olvidaré de ti. Podrá ser que un padre o una madre os olvide de sus hijos, pero Jehová jamás se olvidará de su pueblo. ¿Por qué andaré yo enlutado por la opresión del enemigo? Como quien hiere mis huesos. Mis enemigos me afrentan, diciéndome cada día, y vuelve a repetir, ¿dónde está tu Dios? Entonces él vuelve a reflexionar, ¿por qué te abates, alma mía? ¿Y por qué te conturbas dentro de mí? Así como el Jordán, una humildad tan sencilla en el monte Hermón, en un monte tan chiquito, Mizpa, por ahí, derritiéndose en la nieve, cascaditas, pero ahí desciende un río. En otro de los salmos que estudiaremos dice el río de Dios. En ese río un leproso se zambulló 7 veces. Su piel vino a ser tan limpia como la de un recién nacido. En ese río, Josué le dijo a los sacerdotes coatitas, que llevaban 4 el arca, entren. Y el río descendió al mar muerto, y las aguas del río se pararon. ¿Qué tuviste, oh mar, que huiste? Y tú, oh Jordán, que te volviste atrás a la presencia de Jehová. Tiembla la tierra, los montes saltaron como carneros. Y pasó todo el pueblo a conquistar su tierra, la que Dios les prometió. Esa tierra es de Israel por promesa de Dios. El Dios que te prometió salvarte hizo un pacto con Israel que nunca lo ha roto, dice Romanos 9. Jeremías lo menciona. ¿Por qué te abates, alma mía? Si vino la cautividad porque no quisimos atender la voz de los profetas. Si vino lo que hoy le está pasando a la tierra, porque la iglesia se olvidó del sublime llamado al sacerdocio. Miles de lugares eclesiásticos se volvieron un negocio evangélico de cobrar ministraciones cuando se debe dar por gracia lo que vale la sangre. Pedro se libó, Pablo se libó, Juan se libó en el servicio. Esas son las 3 columnas del Nuevo Testamento. Pedro, Hechos 1 al Hechos 12. Pablo, Hechos 13 al 28. Juan, libro de Revelación. Se libaron, se entregaron como cuando en la ofrenda se ponía el vino y el aceite. Pero Dios va a levantar una generación ministerial de gente en pacto con el Señor, de gente que en todo tiempo tendrán sus vestiduras blancas y que sabrán que si caímos en cautividad, Él nos volverá a restaurar, porque no se puede negar. De aquellos que están dispuestos de ver por las mañanas sus misericordias y sus cantos serán al Señor por la noche, diciéndole al Señor, te volveré a alabar. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle. Jesús, salvación mía, Jesús. Y Dios mío, Él tiene pacto contigo. Yo oro, Padre, en el nombre de Jesús, bendice a tus preciosos hijos de Coré. Cuando digo esto, digo figuradamente, a los que saben que en el primer Adán teníamos que estar destinados, como Coré tenía que destinar toda su generación a la destrucción, pero tú tuviste misericordia y nos salvaste en Cristo Jesús, el postrer Adán. Bendícelos, mi Dios, levántalos, mi Dios, en el nombre de Jesús, para tu gloria, Padre. Recuerden que la velada será este viernes 15, en la hora del este de Estados Unidos, a las 10 de la noche, para amanecernos el 16, sábado 16. Todos invitados.
Hasta mañana. Los amo mucho.